El combate antitanque ha sido una batalla tecnológica entre armas antitanques y blindados durante más de un siglo. En los últimos 30 años, las armas antitanque han demostrado su eficacia contra otros tipos de objetivos. En este video, exploraremos la evolución de las armas antitanque portátiles. El combate antitanque tuvo su origen con la aparición de los vehículos blindados durante la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, la infantería desarrolló tres respuestas para enfrentarlos. El primer sistema de armas antitanques portátiles fue el Mauser Tankjäger M1918, introducido por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Este fue el primer rifle diseñado exclusivamente para la infantería y capaz de detener a los blindados. El fusil disparaba un cartucho de calibre 13,2 milímetros que podía penetrar unos 20 mm de blindaje a una distancia de 200 metros, incluso dañando el motor del tanque. Aunque este sistema fue efectivo en su momento, se volvió obsoleto con el aumento del blindaje en los tanques y fue reemplazado por lanzacohetes y cañones sin retroceso durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda respuesta, ampliamente utilizada por la infantería, consistía en agrupar varias granadas, conocidas como Bundle Charge, y lanzarlas contra el tanque. Entre estas se encontraban la Stielanflugranate M16 y M17 alemanas, la Mixbomb inglesa y las F1 francesas. La tercera forma de combatir los blindados fue mediante el uso de cañones de menor calibre de la artillería, empleándolos en tiros directos. Ejemplos de estos son el cañón FK-16 de 77 mm y el 37 mm TACA de Rheinmetall. Estos últimos fueron los precursores de los cañones antitanque que se desarrollarían en el periodo de entreguerras. Durante la Segunda Guerra Mundial, el combate antitanque experimentó una notable evolución en respuesta no solo a los tanques alemanes más rápidos y mejor blindados, sino también al empleo táctico de los mismos en la estrategia de la Blitzkrieg. Fue necesario proporcionar a la infantería armas antitanque en diferentes niveles, que fueran fáciles de operar y permitieran una rápida adquisición del objetivo. Los fusiles antitanque, que inicialmente se utilizaron al comienzo de la guerra, demostraron quedar obsoletos frente al aumento del blindaje y fueron reemplazados por lanzacohetes y cañones sin retroceso. Estos últimos habían sido desarrollados en el periodo de entreguerras y aumentaron su calibre, pasando de los originales 37 mm a rangos entre 75 mm y 105 mm. Quizás el más famoso fue el Leichtgeschütz 40 de 75 mm, utilizado por los paracaidistas alemanes y que desempeñó un papel decisivo en la batalla de Creta. Otro protagonista destacado en el combate antitanque durante la Segunda Guerra Mundial fue el lanzacohetes portátil, el Panzerfaust alemán, el RPG-2 ruso, el Piat inglés, el M1 Bazooka estadounidense y el Type 470 mm AT japonés fueron los primeros de su tipo, a partir de los cuales se han desarrollado los que se utilizan en la actualidad. Evolución de las armas antitanque portátiles. Las armas antitanques portátiles se han transformado en sistemas integrados y escalonados de armas multipropósito que se utilizan en el nivel táctico más bajo del combate. Estos sistemas tienen la capacidad de operar durante largos periodos de tiempo en entornos compartimentados, tanto en operaciones ofensivas como defensivas. La evolución de las armas antitanque portátiles ha permitido que sean utilizadas para atacar una amplia variedad de objetivos, incluyendo vehículos blindados, fortificaciones y edificios. Además, estas armas son eficaces contra diversos tipos de objetivos, incluidos los modernos MBT, Main Battle Tank, en la defensa antitanque. Los desarrolladores han diseñado accesorios y tipos de munición adicionales para estas armas, al tiempo que se ha reducido el tamaño, el peso y los costos de las plataformas de lanzamiento para facilitar su transporte. Esto ha llevado a un nuevo enfoque multipropósito que permite a los soldados utilizar diferentes tipos de armas antitanque según las necesidades del campo de batalla. Además, estos sistemas están diseñados para ser fáciles de transportar y operar por la infantería. Las armas antitanque portátiles modernas son ligeras y compactas, lo que permite a los soldados llevarlas consigo durante largos periodos sin fatiga excesiva. Además, estas armas son fáciles de operar y no requieren una gran cantidad de entrenamiento especializado. ¿Cómo estas armas tienen la capacidad de operar durante largos periodos en operaciones ofensivas como defensivas? Los sistemas modernos son más pequeños y livianos que sus predecesores, lo que facilita su transporte y uso en diferentes situaciones. Son efectivas en áreas urbanas densamente pobladas o en terrenos montañosos donde el movimiento es limitado. ¿Qué objetivos pueden ser atacados con armas antitanque portátiles? Las armas antitanque portátiles son eficaces contra diversos tipos de objetivos, incluidos los modernos MBT, Main Battle Tank, son tanques de batalla principales.
vehículos blindados altamente móviles y armados con cañones de gran calibre y ametralladoras. Estos tanques están diseñados para operar en el campo de batalla y tienen la capacidad de enfrentarse a otros tanques, vehículos blindados y objetivos terrestres enemigos. Los MBT son considerados como una pieza clave en la estrategia militar moderna debido a su capacidad para proporcionar apoyo directo a las tropas terrestres y su capacidad para penetrar las defensas enemigas. Además, estas armas han demostrado su eficacia contra otros tipos de objetivos en conflictos armados del siglo XXI. En general, las armas antitanque portátiles pueden ser utilizadas para atacar vehículos blindados, fortificaciones y estructuras de edificios. También pueden ser efectivas contra objetivos móviles como helicópteros y aviones ligeros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las armas antitanque portátiles tienen limitaciones en términos de alcance y capacidad de penetración de blindaje. Por lo tanto, su uso debe ser cuidadosamente considerado y planificado para maximizar su efectividad en el campo de batalla. Descripción de los accesorios y tipos de munición adicionales. Las plataformas de lanzamiento de armas antitanque portátiles que se han desarrollado para el nuevo enfoque multipropósito ha llevado a los desarrolladores a diseñar accesorios y tipos de munición adicionales para las plataformas de lanzamiento de armas antitanque. En general, los accesorios pueden incluir miras telescópicas, sistemas de iluminación nocturna, dispositivos de puntería láser y sistemas de control remoto. Estos accesorios pueden mejorar la precisión y la eficacia del arma antitanque portátil. En cuanto a los tipos de munición adicionales, estos pueden incluir proyectiles con carga hueca mejorada, EFP, proyectiles con carga tándem, Tandem-EAT, proyectiles con carga termobárica, Termobaric, y proyectiles con carga explosiva dirigida, DPG. Estos tipos de munición pueden mejorar la capacidad del arma antitanque portátil para penetrar blindajes y causar daño a objetivos específicos. ¿Cómo estos accesorios y tipos de munición han mejorado la eficacia de las armas antitanque portátiles en el campo de batalla? Los accesorios y tipos de munición adicionales han mejorado la eficacia de las armas antitanque portátiles en el campo de batalla al mejorar su precisión, alcance y capacidad para penetrar blindajes. Por ejemplo, las miras telescópicas y los sistemas de iluminación nocturna pueden mejorar la precisión del arma antitanque portátil en condiciones de poca luz. Los dispositivos de puntería láser pueden ayudar a guiar el proyectil hacia el objetivo con mayor precisión. En cuanto a los tipos de munición adicionales, los proyectiles con carga hueca mejorada, EFP, pueden penetrar blindajes más gruesos que los proyectiles convencionales. Los proyectiles con carga tándem, Tandem-EAT, pueden penetrar blindajes reactivos, que son comunes en los tanques modernos. Los proyectiles con carga termobárica, Termobaric, pueden causar daño a objetivos blandos y estructuras. Los proyectiles con carga explosiva dirigida, DPG, pueden ser guiados hacia objetivos específicos, como búnkeres o vehículos. Tecnología avanzada en armas antitanque portátiles. Descripción de la tecnología avanzada utilizada en las armas antitanque portátiles. Algunas armas antitanque portátiles utilizan tecnología avanzada, como la conexión de fibra óptica que permite al operador ver lo mismo que el misil. Esta tecnología involucra al operador en el proceso de retroalimentación del sistema de guiado. ¿Qué es Man in the Loop y Fire Observe and Update? La tecnología de conexión de fibra óptica permite al operador ver lo mismo que el misil y ajustar su trayectoria si es necesario para guiarlo hacia su objetivo. También le permite disparar el misil sin tener un objetivo específico y seleccionarlo durante su ascenso. Durante todo este proceso, el operador puede ver lo mismo que ve el misil a través de la conexión de fibra óptica. Esta tecnología se llama Man in the Loop y Fire Observe and Update. Esto permite al operador tomar decisiones informadas sobre cómo guiar el misil hacia su objetivo. Por ejemplo, si el objetivo se mueve o cambia de posición durante el vuelo del misil, el operador puede ajustar la trayectoria del misil para asegurarse de que alcance su objetivo. ¿Cómo las armas antitanque portátiles seguirán evolucionando y mejorando en el futuro? La evolución de estas armas ha llevado a sistemas integrados y escalonados de armas multipropósito en el nivel táctico más bajo del combate. Además, se han logrado avances significativos en la miniaturización de componentes optoelectrónicos, en el conjunto lanzador y misil, así como los menores costos de fabricación y las mejoras en los algoritmos de software. Estos avances pueden indicar que las armas antitanque portátiles seguirán mejorando en términos de eficacia, precisión y capacidad para operar en diferentes entornos. En resumen, las armas antitanque portátiles han evolucionado significativamente desde su creación y se han convertido en sistemas integrados y escalonados de armas multipropósito.
Estas armas son eficaces contra diversos tipos de objetivos y han demostrado su utilidad en conflictos modernos. Con nuevas tecnologías y sistemas en desarrollo, es probable que estas armas sigan siendo una parte importante del combate terrestre en el futuro. ¿Qué tipos de objetivos son eficaces las armas antitanque portátiles? Las armas antitanque portátiles son eficaces contra diversos tipos de objetivos, incluidos los modernos MBT, Main Battle Tank, en la defensa antitanque. Además, durante operaciones en entornos urbanos prolongados en países como Irak, Afganistán y Siria, estas armas han sido utilizadas con éxito por milicias irregulares contra una amplia gama de objetivos. ¿Cómo funciona la tecnología de conexión de fibra óptica en las armas antitanque portátiles? La conexión de fibra óptica permite al operador ver lo mismo que el misil durante el ascenso. Esta tecnología también se conoce como Man in the Loop, hombre en el ciclo, porque involucra al operador en el proceso de retroalimentación del sistema de guiado, o como Fire Observe and Update, dispara, observa y actualiza. Esta capacidad permite al operador seleccionar un blanco durante el ascenso del misil, lo que mejora la eficacia del sistema.